Y la historia dice así. Del pensamiento de Sira brotó el universo y del quehacer de Karasa, Rutá, Ruruna, Shija, Rumura y otros míticos seres se materializó el mundo de los Lache, los Suwa, ustedes y yo. Desde el principio, mi asombrosa inmensidad, mi singular diversidad y mi prodigiosa fertilidad han sustentado a millones de formas de vida que habitan desde mis cálidas selvas hasta mis inhóspitas cumbres nevadas. Sin visa, pero 100% visajoso. El visaje hoy, Cecitar, nos tocó otra vez echar cardio. Uy, sí, que subida tan berraca por aquí este cerro, bendito cerro. Bendito cerro. Universidad Externado. Ahorita vamos a hacer como un comentario alrededor de por qué estamos acá. El invitado nos dijo que esto es de puertas abiertas, entonces nos tomamos la universidad. Sí, se puede aquí gorrear internet, estudiar, parchar, es un espacio libre. Estamos con Manuel Gómez Aguaquiña, el autor de un libro que a mí me enamoró apenas lo vi. Es un libro bellísimo que se llama Bestiario, Bestiario Andino, y son las voces de los páramos, lagunas y humedales cundiboyacenses. Y está ilustrado al interior por 21 artistas pues, que son de acá del país. Eso es una joya del libro, muy bonito. Ahorita vamos a hablar un poco de él, pero bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Mauricio, César, pues a todas las personas que también siguen estos visajes desde hace tiempo. Me parece un proyecto muy bacano y que espero que lo que he compartido también les mueva mucho por dentro y les invite a conocer también el trabajo. Bueno, el visaje de hoy nos trae muchas sorpresas y además de eso, porque el visaje de hoy vuelve como a esos orígenes que a los que siempre le hemos seguido la pista, Mauro. Nosotros siempre hemos estado buscando que los visajes sean con escritores, digamos que underground, que no se conozcan, con escritores que están ahí en la periferia y que están escribiendo y que están latentes, pero que no se ven, pero que sí se ven en ciertos territorios. Estamos con un escritor que trabaja en el territorio, estamos con un escritor que se piensa la comunidad, estamos con un escritor que hace parte de una comunidad indígena, ya nos dirá él, nos comentará un poco. Y a mí esto de verdad que me pone feliz porque de verdad me hace sentir visajoso con lo que nos gusta hacer. Visajes con gente, visajes con gente que le gusta escribir por pasión y no por mostrarse. Entonces, querido Manuel Gómez Aguaquiña, un gustazo tenerte aquí en este Gracias. visaje. Tuve la oportunidad de conocer a Manuel en un diplomado de botánica para no botánicos. En el Jardín Botánico. En el también Jardín estamos haciendo Botánico. Publicidad política no pagada. A los diplomados del Jardín Botánico, que son una belleza y que empiezan generalmente a difundirse a mitad de año, para que estén ahí pendientes al visaje. Y tuve la oportunidad de conocerlo, de interactuar con él en un montón de cosas allí, y pues me enteré de la obra, y por eso pues me parece muy grato tenerlo acá. Y pues ya digamos que sin tanto preámbulo, sí quisiéramos que Manuel empezara de pronto como a manifestar un poco en qué consiste su trabajo de escritura. Hay algo que me parece súper lindo acá, que también quiero que le des el énfasis en particular, y es como la figura retórica de la personificación está en los territorios, son los territorios los que nos cuentan las historias. Eso me parece súper lindo. Entonces un poco como para que desarrolles un poco en qué consiste Bestiario, y pues creo que tienes otro libro adicional, ahorita de pronto hablamos de él también. Sí, claro que sí. Bueno, pues a César, a Mauricio y a las personas que nos ven, nos oyen, les cuento un poco acerca de mí, muy por encima. Yo vivo aquí en Bogotá desde hace varios años, pero vengo de un territorio que se llama Pachavita, Boyacá. Es un pueblo en el Valle de Tensa. Mira, qué chévere. Vivo acá ya desde hace varios años, pero la ciudad no ha podido conmigo, ¿no? Y creo que parte del trabajo muestra eso, como siempre intento ver los territorios dentro de lo que se considera urbano, manifestándose, porque creo que también me pasa mucho en mi ser y hacer y vivir acá en la ciudad.
de que intento que la ciudad no me consuma y de que siempre se sostenga también esa identidad del territorio del que vengo. Yo estudié lingüística en la Universidad Nacional, me iba a pasar las de Jorge Velosa, yo quería estudiar medicina veterinaria, no se pudo, terminé estudiando lingüística en un principio, yo no sabía esa vaina para qué, terminé después enamorándome de la carrera maravillosamente. Y bueno, así como trayéndolo al hoy, tuve la oportunidad de hace ya varios años, hace 3 años, un poco más, de conocer una editorial que es la editorial que publica este libro, que es la editorial Bestiario, y con ellos publiqué otras 2 obras antes de esta. El Herbario Muisca, el Bestiario Muisca segunda edición, el Herbario Muisca, que fue con el que creo que ahí hicimos el enlace en el Jardín Botánico, y esta obra que salió el año pasado, salió en el 2025 justo en el marco de la Feria del Libro, y pues es un trabajo creo que de los más personales de mi vida, porque tiene que ver con territorios que a lo largo de mis ya casi 30 años de vida pude recorrer, conocer, o sea, por trabajo o porque alguna persona que conozco me llevó a conocer este lugar o porque colindo con esos ecosistemas y básicamente en el libro lo que quise fue contar un poco acerca de la historia ambiental y humana de esos ecosistemas que ahí están expresados y representados, que son lagunas, páramos y humedales de la sabana de Bogotá, pero también de la región cundiboyacense. Y quise también, como lo decías Mauricio, de utilizar estas figuras retóricas de darle voz a los territorios, para que tal vez a través de la propia, de una voz prestada, yo me dejo como por así decirlo, como poseer o tomar de esos territorios que allí están en este libro a través de mi escritura, de mi voz, de mi pensamiento puestos aquí, ellos puedan también contarle a la gente su historia, quiénes son y también qué les ha hecho, les sigue haciendo la especie humana a la hora de relacionarse con los mismos. A veces pienso que solo hasta que de pronto los territorios o seres que muchas veces no consideramos humanos nos hablan en unos términos parecidos a los nuestros, ahí prestamos atención. Y entonces quise jugar con eso, listo. Si el territorio, si un humedal fuera una persona o fuera un tipo de ser que pudiera hablarnos desde estas formas, ¿qué nos va a decir? ¿Cómo lo haría? ¿Cuál sería su humor también? ¿Qué disposición tendría? Manuel, una pregunta es Claro. En relación a la escritura. Uno mira como la tendencia de la escritura en Colombia y del siglo XXI y uno siempre se va a encontrar temas recurrentes y repetitivos, ¿no? Están la ciencia ficción que está hoy tan de moda, está esta literatura negra, los criminales, la literatura, por supuesto, de la violencia en Colombia que no se termina de escribir, pero uno se encuentra con un escritor como Manuel. ¿Y por qué termina siendo un visaje? Un visaje, entendámoslo como, uy, estoy como en contracorriente, porque es como un visaje escribir favoreciendo, hablando sobre la naturaleza, sobre el ecosistema, porque termina siendo un visaje en contravía, o no sé si tú lo veas, que vas como, que es un poco como que uno va en otro ritmo de la literatura. ¿Tú lo ves o qué? ¿Cómo te ves ahí? Este libro fue un visaje, ahí se los cuento, fue un visaje muy completo porque incluso si mi editor llega a ver esto, me disculpo. Por un momento pensé en abandonar el proyecto porque fue demasiado para mí en términos emocionales. Yo soy una persona muy sensible a la vida en general y por venir del campo, por venir de una familia campesina de origen indígena, siento mucha afinidad con el territorio y con otras formas de vida no humanas. Y claro, también cuando se viene de territorio y se llega a la ciudad, como que puedo sentir también y ver más lo que los seres humanos le hacemos y tenemos incidencia en los territorios. Y cuando, claro, sucedió la posibilidad de darse este proyecto, en un principio pues yo tenía mucha motivación. Yo dije, parce, quiero desde la investigación, desde la creación literaria, desde la narrativa y que desde la ilustración muchos territorios puedan contar su vida, su historia
Y lo que empezó con una buena intención, como de generar conciencia, que igual no se ha perdido en este proyecto, terminó como ensombreciéndome un montón porque tenía que hacer más investigación sobre esos ecosistemas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? No sé, digamos, por ejemplo, quise abordar un ecosistema en particular en el libro que es el humedal de Tibanica, no sé si ustedes lo conocen. No. Qué visaje, no Qué conocemos. visaje, marica. Ahí la invitación. El humedal de Tibanica, por ejemplo, es un humedal que queda entre la localidad de Bosa y Soacha, en el sur de Bogotá. Y conocí ese humedal alguna vez por unos procesos de guardia indígena de los compañeros muiscas de Bosa, de allá del Cabildo. Y bueno, antes yo ya conocía ese humedal porque ahí se había hecho un hallazgo arqueológico como en los 2000 de una aldea prehispánica que fue allá de allí, y me pareció muy interesante como leí sobre la investigación que se hizo en esa zona. Entonces claro, tenía una imagen como de allá en el sur hay un humedal, ahí se hizo este hallazgo, pero no tenía ni idea de cómo era ese lugar, ¿no? De cómo era estar ahí, cómo era sentirlo, atravesarlo. Y un día sucedió la posibilidad de acompañar un recorrido que hizo la guardia allí. Y parce, fue muy doloroso estar en ese territorio y darme cuenta de el impacto que mi propia especie tiene sobre un lugar que la gente que vivía en el territorio antes, porque acompañaron mayores de la comunidad, nos contaba cómo había cambiado, cómo había pasado de ser un humedal enorme a prácticamente ser un charco de aguas negras y pútridas encerrado y rodeado por completo de urbanización. Y recorrerlo y ver allí ya cómo es eso, es un lugar como prisionero dentro de la propia ciudad. Me afectó mucho y me hizo darme cuenta como, parce, yo no puedo escribir historias sobre estos territorios hablando desde la maravilla de la vida y el medio ambiente y cuidemos cuando, parce, estoy viendo cosas muy pesadas. Estoy viendo la avenida Ciudad de Cali literalmente a menos de una cuadra en construcción al lado de este humedal, y que la gente de la comunidad contara, ahí había humedal hasta que cerraron todo eso y ahí iban a atravesar la avenida Ciudad de Cali, cortaron el humedal en 2 pedazos. Entonces yo me dije, me va a ser muy complicado hablar de estos territorios desde una perspectiva como entusiasta. Y claro, en todo el proceso de investigación de los demás ecosistemas que son parte del libro y desde experiencias que tuve recorriéndolos y también pues profundizando más en los mismos, me di cuenta que era muy difícil no sentir emociones como el resentimiento, la tristeza, la rabia. ¿Por quiénes? Por mi propia especie, ¿no? Y empecé a desarrollar sentimientos de... ¿Es misantropía? Sí, Sí, misantropía. de misantropía. Pesados, ¿no? Como cuando... creo que mucha gente aquí en esta ciudad, ¿cuántas veces no ha pensado como, marico, ojalá nos muramos todos? A la mierda, que este bus se vaya para el carajo. Sí, como esos pensamientos malucos. Como de que es denso estar entre la gente. Hay un embrujo desde las tradiciones orales de los pueblos. Uno enseña, por ejemplo, en literatura el mito, la leyenda, las tradiciones orales de nuestros territorios, y todo eso está concentrado de alguna manera en este ejercicio de escritura, pero como algo que no se conocía. Uno siempre conoce el mito canónico, la leyenda canónica, y acá uno, por ejemplo, encuentra la momia de Pisba. Canónicamente, cuando uno ha escuchado hablar de esa categoría o de esa figura en el territorio colombiano. Entonces, un poco que nos hables para seguir ilustrando el libro, porque eso también es un ejercicio, una ruta de aprendizaje, más que un ejercicio de entretenimiento, como a veces suele manifestarse la literatura de ciertos autores. Como decirle a los visajosos qué figuras, qué entes, que cosas también que van más allá de lo natural también deambulan el libro, ¿no? Porque eso también es súper lindo hablarlo, porque eso también engancha, ¿no? Sí, pues esa pregunta es bien interesante, Mauricio, porque yo vengo de muchos mundos y creo que muchos de ellos intenté amigarlos o ensamblarlos dentro del ejercicio de creación de este texto.
Y de ellos, por ejemplo, hasta un espacio en el que estamos, bueno, yo no estoy en esta universidad, ¿no? Es prestado el espacio, pero yo vengo de la academia, ¿sí? Vengo de la academia hegemónica, por así decirlo, pero vengo también de territorio, vengo de comunidad, vengo de familia de origen campesino, indígena, migrante. Entonces moverme en esos contextos, claro, a mí me enseñó, y el texto tiene un poco de eso. Como breve, tú lees los textos y mucho de lo que yo digo viene de un trabajo investigativo propio, pero también de otras personas, y que listo, tú tienes una experiencia literaria acá, pero si quieres saber más, ahí está la bibliografía, ¿no? Entonces como le respondo a un mundo de los que les gusta la academia, vea, acá puede leer más si quiere saber de este territorio. Pero entonces también hay otros saberes que ahí están representados, cuyas fuentes no necesariamente están en esas bibliografías expresadas porque no son textos, sino son historias o tradiciones orales que aprendí con otros compañeros, compañeras o compañeros muiscas o con mi propia familia. Y por ejemplo, una de ellas es todo lo que tiene que ver con los encantos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar como de ese concepto dentro de la tradición oral o la mitología cundiboyacense, como de los mitos, los encantos, los moanes. Ajá, sí, claro, sí. ¿Sí han escuchado un poco del tema? El tema El Moán de Huicán, que veo que aquí lo tienes. ¿Habría alguna cosa de esas que de pronto nos podrías llevar allá? Breve, ahí voy a hacer una referencia a una escritora indígena importantísima para mí, se llamaba Esperanza Aguablanca o Berichá, es un nombre en lengua ugua, ya voy para allá. Pero digamos, hay un ecosistema en el que yo hablo o intento que se exprese parte de la tradición oral de nuestro pueblo, que tiene que ver con los encantos, con los moanes o los seres dorados que aparecen en los cuerpos de agua. Y son ecosistemas, en varios se expresan estas figuras de hecho, pero dos de ellos que recuerdo, uno es el páramo de Guacheneque en Cundinamarca, que queda en varios municipios, allí está ubicado este páramo, y otro es la laguna el humedal de Tibauyes, en Suba, en la localidad de Suba. Ahí está el territorio de Suba expresado. Entonces pasa dentro de la tradición oral que pude conocer de los muiscas de Suba directamente por esas personas allá, por compañeros del territorio, y por ejemplo en Guacheneque, ya no de manera directa, pero sí a través de un podcast que les recomiendo mucho que se llama El Retorno de Bachué, de un parche que se llama Pensamiento Espiral. Ellos hacen un podcast incorporando varias historias de un guardapáramos oriundo de Villa Pinzón, que cuenta cómo, por ejemplo, en el caso de Guacheneque, en este territorio, la laguna de Guacheneque, que es como uno de los lugares más importantes del páramo, desde que él era niño, sus abuelos y sus mayores contaban de que en ese lugar había encantos, había seres dorados, gallinas, pollitos, totumas, incluso lo que llamaríamos objetos que brillaban, que eran dorados y se veían en determinadas épocas del año ahí en la laguna, y que hablaban de que esos espacios están vivos y que tienen unos espíritus que los cuidan, que los guardan y que son parte de ese ecosistema, que incluso no es un ecosistema que involucra lo espiritual. Cuando ustedes escuchan las historias raizales de los muiscas de Suba respecto, por ejemplo, a la laguna, al humedal de Tibauyes, se cuentan historias también de culebras doradas o de animalitos, gallinas, marranitos dorados que viven ahí, que los mayores han visto, que los jóvenes incluso, que hablan de cómo esos territorios están encantados. Y así en mi territorio, por ejemplo, conocí también historias de este tipo por historias que mi abuela me contaba. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en el ejercicio de investigación para hacer, por ejemplo, estos dos ecosistemas, veía, por ejemplo, que en este podcast donde hablaba el guardapáramos de Villa Pinzón, él contaba de que muchos de los encantos que había en esa laguna de Guacheneque ya no se veían tanto, porque desde que un cura por allá como en los años 50 le había dicho a la comunidad de que se fueran a llevarle bultos de sal a la laguna para echarle bultos de sal y quitarle el encanto. La iglesia.
ellos ya no habían vuelto a aparecer. Ahí hay un raye, un asunto. Debería saberlo. Es que César fue ex seminarista. Uy. No, pero yo no tengo problema con de lo que No. Igual el cura, pues supongo ya estará en otro mundo y tales. Ya eso pasó. Ya trascendió. Ya trascendió. Con los encantos. Le jalaron las patas los encantos. Entonces cuenta don Vidal, se llama así, si no estoy mal, el guardapáramos de Guacheneque. Él cuenta cómo desde que eso pasó, los encantos empezaron a ya no dejarse ver tanto, se escondieron, desaparecieron del territorio. Y la laguna también, en la medida en que perdió sus encantos, empezó también a ser susceptible a la destrucción física. Y cuando ustedes escuchan a los Muiscas de Suba también contando acerca de sus historias de los encantos, los moanes, los tunjos, Sí. algunas personas dicen ya no los vemos tanto, ya no están apareciendo porque se urbanizó Suba, llegó la ciudad hasta allá, contaminaron las aguas del humedal. Entonces, parte de las mitologías de nuestro pueblo están expresadas en este territorio, porque a la larga también hablar del territorio para mí y de la manera en la que están expresados estos lugares acá, no es solo hablar de sus seres humanos o de sus seres no humanos, sino también de sus seres espirituales, de eso que vemos o no vemos, y que si lo vemos tal vez está en un tipo de plano diferente, en una forma de existencia particular. A ver, acá está. Bueno, para las personas que de pronto conocen a este territorio con ese nombre, la Sierra Nevada de Huicán, el Cucubichita, en lengua ugua, a este territorio también se le dice Sisuma o Shita, es como se le dice en lengua ugua a la sierra. Entonces también eso fue otra cosa, ¿no? Quise involucrar nombres propios de estos territorios antes de la colonización o alternos a los que generalmente se les suele poner. Y la historia dice así. Del pensamiento de Sira brotó el universo, y del quehacer de Caraza, Rutá, Ruruna, Shija, Rumura y otros míticos seres se materializó el mundo de los Lache, los Suwa, ustedes y yo. Desde el principio, mi asombrosa inmensidad, mi singular diversidad y mi prodigiosa fertilidad han sustentado a millones de formas de vida que habitan desde mis cálidas selvas hasta mis inhóspitas cumbres nevadas. Tal como lo hicieron sus vecinos los Muiscas, los Laches y los Suwa, inspirados en mi relieve heterogéneo, concibieron no solo su cosmovisión, sino además su especial forma de relacionarse con los animales, las plantas, los hongos, los espíritus y los elementos. Su entendimiento del cosmos, compuesto de distintos planos proyectados hacia arriba y hacia abajo, con uno en el medio, que es en el que nos encontramos y en el que los otros confluyen, se hacía tangible en su itinerancia por entre distintos pisos térmicos, en la observación de fenómenos astronómicos, en los cantos de sus huerjayos, abuelos, y sus mancenás, abuelas, y en la comprensión de los ciclos del ser humano, entre otros indicadores íntimamente relacionados con aquello que les compone y me da identidad. Para el tiempo en el que llegaron los europeos con su obstinada búsqueda de la famosa Casa del Sol, mis imponentes, limpios y resplandecientes casquetes glaciares terminaron convirtiéndose en la guía para que los miles de hijas e hijos de Sira, que de mis alturas buscaron desesperadamente refugio, paz, libertad y futuro. Quienes sobrevivieron a las matanzas, a los saqueos y a las imposiciones perpetradas en las tierras más bajas, con dolor fueron testigos de cómo los hermosos paisajes de mi sierra, siglo a siglo, empezaron a sucumbir ante la colonización, la agricultura, la ganadería y la minería, desfigurando mi faz. Durante el siglo XIX, las élites raciales, políticas, religiosas, económicas y militares de la naciente Colombia se obsesionaron con imponerme una campaña de civilización. Su objetivo era erradicar la barbarie que según ellos me invadía, dejando tras de sí una dolorosa estela de imaginarios, prejuicios y violencias que desgraciadamente aún perduran. Cuando amanecieron los siglos XX y XXI, nuevas e inimaginables amenazas se cimieron sobre mí y sobre todos mis seres, poniéndonos en grave riesgo de desaparecer. Entre ellas, la llegada de misioneros católicos y protestantes que no solo vulneraron la identidad del pueblo ugua, sino que también sirvieron de avanzada para la expansión de la frontera agropecuaria, desplazándolos abusivamente de sus territorios ancestrales. A esto se sumó la presencia de empresas petroleras, tanto nacionales como extranjeras, que en su codiciosa búsqueda de la huella, petróleo, provocaron conflictos entre distintos clanes ugua, contaminaron mis ríos y quebradas y alteraron profundamente el equilibrio de mi territorio. El calentamiento global, cada vez más implacable, ha reducido mis otrora extensas utirá, nieves,
a pequeños enclaves donde día tras día y gota a gota se escapa la esencia misma de la existencia. No obstante, y a pesar de que estas graves amenazas parecieran no traer más que desánimo e impotencia, también he sido testigo con gran ilusión de cómo los Uguas, sobrevivientes al extinto imperio español, han decidido desde hace décadas organizarse en sus resguardos y levantarse con dignidad para resistir mi aniquilación, una que el actual Estado colombiano, aunque públicamente la niega, ha estimulado y permitido de manera consciente. Esta resistencia los ha llevado incluso a denunciarlo ante las más altas instancias judiciales para seguir honrando así el noble compromiso asumido ante sus deidades y ancestros, el de defender y preservar la vida cueste lo que cueste. Por estas luchas colectivas mi corazón sigue latiendo muy fuerte. Qué lindo. Y es bien testimonial, es como si la sierra hablara. Manuel, agradecerte por el visaje. Redondeo un poco también diciéndoles que se viene un proyecto visajoso para mitad de año que tiene que ver precisamente con la escritura. Vamos a organizar con César un taller de escritura creativa en los 3 géneros literarios como más representativos, si se quiere, poesía, cuento y novela. Esperen entonces visajes sobre ese taller. Y además tenemos el lanzamiento más o menos también después de junio del libro de cuentos de Mauricio. Mauricio va a sacar su cuarto libro, ¿Mauro? Cuarto libro de cuentos. Mauro les sigue apostando el cuento y esperamos que para más o menos octubre esté este libro. Y desde ya lo anunciamos para que se vayan anotando en la compra de esto. Y también más o menos yo creo que para diciembre, para cerrar el año, tendremos también mi novela, para que esto también empiece, digamos que a que se riegue la voz y que sea la palabra la que nos una y teja esta escritura de visajosos. Y no, Manuel, de verdad, agradecidísimo y he quedado encantado. visajosos a comprar bestiario. Cualquier cosa ahí en los comentarios, redes sociales, vamos a estarlo publicitando en su momento, entonces pues la idea es que ustedes se animen, realmente se llevan una joyita. Y pasen por el externado, por Dios, por esta bella universidad a caminarla, muy bella. Puertas abiertas, lo supimos hoy. Vamos a hacer un asadito. Vamos a ver si han trabajado por aquí o qué más. No, pero ¿será que sí han trabajado? Yo creo que pueden estar hablando algunas horitas, Catedral. Vamos a pasarla.